Pero la emoción de los viajes espaciales siempre se ve contrarrestada por el miedo a qué o a quién podamos descubrir. Viaje a la ciencia ficción. Naves espaciales y alienígenas. El viaje espacial es la mayor historia de aventuras de los tiempos recientes, y fue la ciencia ficción la que allanó el camino, abriendo un nuevo horizonte para la imaginación humana. El ansia de descubrir qué hay más allá del mundo conocido ha inspirado a generaciones de exploradores. Durante siglos partieron rumbo a las regiones más remotas del planeta, regresando con maravillosas historias de descubrimientos. Estas fueron la inspiración para el primero de los grandes narradores de historias de la ciencia ficción, Julio Verne. Escribió maravillosas descripciones de fantásticos viajes alrededor del globo. Lo que diferenciaba a las historias de Julio Verne de las demás fábulas de aventuras fue su imaginativo uso de la ciencia y la tecnología para transportar a sus héroes en sus aventuras. Inventó un submarino para visitar un mundo submarino tan ajeno a sus lectores del siglo XIX como son las lejanas galaxias para nosotros. E incluso imaginó una nave espacial que podía viajar a la Luna. La importancia del trabajo de Verne es reconocida por uno de los más grandes escritores de la ciencia ficción moderna, Arthur C. Clarke. Creo que Julio Verne fue uno de los escritores de mayor influencia que jamás haya vivido. Por supuesto que pensamos en él, sobre todo como un escritor de ciencia ficción, que describió fabulosos inventos, pero su verdadero interés, creo yo, fue la exploración, el descubrimiento y la aventura. El genio de Verne fue capaz de hacer que lo fantástico pareciera plausible. En su relato de la Tierra a la Luna, los héroes de Verne llevan las teorías de la balística hasta sus límites y más allá. Su nave es un proyectil en forma de bala que es disparado al espacio por un extraordinario cañón enterrado a gran profundidad. El impacto del disparo hubiese matado a la tripulación, pero los lectores de Verne, conscientes de las maravillas que lograban los ingenieros del siglo XIX, estaban preparados para suspender su incredulidad. Algún día puede que todo esto fuera posible. De hecho, Verne estuvo muy cerca de acertar con el viaje a la Luna. Tras su viaje a la Luna, sus héroes amerizaron en el Pacífico, al igual que los astronautas que por primera vez orbitaron la Luna en 1968. Verne seguía los pasos de una larga tradición. El sueño de la humanidad de realizar el viaje a la Luna ha fomentado gran cantidad de ideas que van de lo extraño a lo absurdo. Un mítico rey de Persia fue elevado a los cielos por 4 águilas, tentados por trozos de carne fresca. Algunas ideas resultaban más plausibles que otras, pero el equilibrio entre lo fantástico y lo posible fue siempre fascinante. En 1902 llegó a las pantallas la primera película de ciencia ficción. El maestro de los albores del cine, Georges Méliès, hizo del viaje a la Luna un espectáculo. Se divirtió a lo grande al disparar un proyectil similar al de Julio Verne al espacio, dándole al hombre de la Luna algo que pensar. Muchas de las técnicas de los cineastas de ciencia ficción modernos han derivado de los experimentos en efectos especiales del pionero Méliès. Sus aventureros parecen hallarse en casa en la Luna. Por primera vez el público que asistía al cine iba a poder contemplar una de las imágenes más impactantes del siglo XX, la visión de la Tierra como un planeta visto desde el espacio. Méliès se había inspirado en un libro escrito un año antes por el famoso escritor inglés de ciencia ficción H.G. Wells.
Wells había encontrado una solución alternativa al peliagudo problema del vuelo espacial. Imaginó una sustancia llamada cavorita. Esta pasta mágica hace que cualquier cosa o persona sea inmune a la fuerza habitual de la gravedad. Un viaje a la Luna en una nave esférica recubierta de cavorita es el principio de una alocada aventura. This is how it began. This is a solemn moment in the history of mankind. La cavorita es el instrumento dramático que le permitió a H.G. Wells llevar a sus personajes a la Luna. Pero la cavorita es algo más que un truco antigravedad. Era una señal de que la gente estaba dispuesta a creer que pronto el progreso científico lo hará posible todo. En un tiempo en el que la tecnología estaba evolucionando a grandes saltos y bandazos, nadie podía estar seguro de qué nuevo invento sería la clave de los vuelos espaciales. Este asunto no es nuevo para el profesor Lawrence Krauss, físico nuclear y autor de la física de Star Trek. Uno debe ser extremadamente cuidadoso cuando es científico o alguien que escribe acerca de ciencia ficción para poder distinguir entre lo que es imposible y lo que es meramente impracticable o casi imposible. Es una distinción muy importante porque lo que resulta impracticable actualmente ocurrirá algún día. There's no telling how far this revolutionary rocket ship may travel. Perhaps into outer space. Perhaps to the very moon. El padre de la tecnología de cohetes fue el científico y visionario ruso Konstantin Tsiolkovsky. A principios de siglo, cuando Méliès estaba enviando a hombres a la Luna, Tsiolkovsky estaba diseñando los prototipos de cohetes y realizando los complejos cálculos que convertirían el sueño de los vuelos espaciales en realidad. Los cohetes y no los cañones iban a ser la tecnología de la era espacial. Tsiolkovsky era un narrador de historias, además de un científico. No solo resultaron fundamentales sus descubrimientos científicos para los programas espaciales ruso y americano, sino que además sus historias sobre vuelos espaciales marcaron el inicio de la larga relación entre los primeros científicos de cohetes y la ciencia ficción. Puede que el vuelo espacial se hubiese producido eventualmente, aunque la ciencia ficción no hubiese existido, pero lo dudo bastante. No obstante, casi todos los ingenieros y científicos que trabajaron en el espacio sobre naves espaciales se vieron influidos por la ciencia ficción y algunos de ellos, bastantes, escribieron sobre ella. El científico alemán Hermann Oberth fue uno de los grandes pioneros de los vuelos espaciales. Desarrolló las teorías de Tsiolkovsky sobre la tecnología de cohetes en los años 20, y sus ideas se utilizaron en el guión de la película de ciencia ficción de Fritz Lang, La mujer en la luna. Con la colaboración de Oberth, la película se convirtió en una extraordinaria predicción de lo que estaba por llegar. Oberth trabajó en el set ayudando a diseñar el cohete, asegurándose que fuese lo más próximo posible a la realidad. 40 años antes que el hombre aterrizase en la Luna, el público podía hacerse una idea de cómo sería posible un vuelo espacial. La película fue la primera en basarse en conocimientos científicos realistas. Pero no solo era la tecnología lo que hizo que la mujer en la Luna fuese creíble. La película introdujo la tensión de la cuenta atrás previa al vuelo. Jugaba con el extraño concepto nuevo de la ingravidez. Sobre todo mostraba las maravillosas posibilidades de los viajes espaciales. Pero lo realista de la película provocó su prohibición por parte del dictador alemán nazi Adolf Hitler. Ordenó a la Gestapo destruir los planos y la maqueta de la nave espacial. Él tenía otras ideas acerca del uso de la tecnología de cohetes. Se interrumpió la investigación en el campo de los viajes espaciales al tiempo que los científicos alemanes tuvieron que convertir sus diseños en máquinas de guerra. Sus experimentos continuaron a un ritmo febril.
En un principio resultaron espectaculares fracasos. Pero para 1944 sus cohetes V2 volaban cientos de millas para llevar muerte y destrucción al corazón de Inglaterra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hermann Oberth y el equipo de cohetes alemán fueron persuadidos para trasladarse con su experiencia a América. El programa americano de cohetes aplicados a armamento y al espacio. A medida que la investigación en cohetes evolucionó, el público americano estaba siendo preparado por las historias y películas de ciencia ficción para la eventual realidad de un viaje a la Luna. En 1950 la industria del cine volvió a acudir a los servicios de Hermann Oberth como asesor técnico. La película Con destino a la Luna se basaba en una historia de Robert Heinlein, el principal escritor americano de los años 40 y 50. Sure. That's Los Angeles. That's New York. Can you see Brooklyn? Sure, there's Brooklyn. I wonder who's pitching. La visión de la Tierra desde la Luna seguía siendo una experiencia mágica. En el cambio, a principios del siglo había sido un sueño de los albores del cine. La película de los años 50, Con destino a la Luna, mostraba que ese sueño se hallaba más cercano a la realidad. Forrest Ackerman, uno de los principales expertos de ciencia ficción del mundo, recuerda el impacto de la película. Con destino a la Luna, realmente le abrió los ojos al público respecto al potencial del espacio, porque se realizó de manera seria. Durante un momento de locura quisieron tener bailarinas en la Luna, y Heinlein lo eliminó. Y tuvieron al maravilloso artista Chelsea Burnsdale, quien hizo una luna tan realista con sus fondos, sus decorados, que creo que por primera vez la gente se lo tomó en serio. Y esto era en 1949, solo 20 años después estábamos en la Luna. Contact light. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. El 21 de julio de 1969 se habían unido finalmente la ciencia ficción y la realidad. El viaje fantástico alcanzó su destino. El viaje fuera de la Tierra no solo fue un triunfo de la tecnología, convirtió al espacio en la nueva frontera. En los años 50 las películas de ciencia ficción habían predicho que una vez que tuviésemos la tecnología para aventurarnos rumbo a lo desconocido, lo reclamaríamos como propio. By the grace of God, and the name of the United States of America, I take possession of this planet on behalf of and for the benefit of all mankind. Pero la humanidad estaba sumida en una espectacular carrera espacial entre las superpotencias de la Guerra Fría, Rusia y América, cada una empeñada en hacerse con este nuevo e inexplorado reino. He was Yuri Gagarin, the astronaut the Russians lionized as the first to orbit the Earth. It was the propaganda coup of the year. 3 men to represent the culmination of a dream and the beginning of a new concept of reality. Este empeño competitivo distorsionó los sueños originales de los primeros visionarios de ciencia ficción, según el astronauta Story Musgrave. Cuando se alcanzó la tecnología que permitía emprender los viajes espaciales, olvidamos el sueño humano. Olvidamos por qué estábamos haciendo esto en realidad. Dijimos, vamos a viajar al espacio para competir con la gente del otro lado del charco. Vamos a demostrarles que nuestra estructura política y el modo en que dominamos la tecnología son superiores a los suyos. Donde quiera que hay un nuevo territorio, existe la posibilidad de conflicto. Desde la ciencia ficción popular de los años 30, revistas como Historias Asombrosas y Aventuras Fantásticas convirtieron el espacio en el escenario ideal para batallas épicas entre el bien y el mal. Eran una evasión muy necesaria de la cruda realidad de los años de depresión en América. El espacio era un territorio tan salvaje y fascinante como el salvaje oeste.
En vez de Mustangs, los vaqueros iban en cohetes y los indios podían tener hasta 8 brazos y el mismo número de ojos. Estas revistas eran un trampolín para héroes, personajes épicos dispuestos a arriesgarlo todo para salvar a la humanidad de cualquier amenaza mortal del espacio exterior. Flash, get me out of here. Get me out. Dale, listen to me. Don't be afraid. We'll get you out somehow. Antes de trasladarse a la gran pantalla, Flash Gordon empezó sus andanzas como personaje de cómic. Cada semana, con la ayuda del brillante científico Hans Zarkov, luchaba a favor del bien contra el emperador del universo, Ming el Temible, del planeta Mongo. Yo tenía un par de héroes en aquellos días. Estaban Buck Rogers y Flash Gordon. Casi eran hermanos gemelos en cuanto a su firmeza y a su habilidad para superar cualquier clase de desastre. Claro que cada 7 días pensábamos que todo había terminado, lo que llamábamos un final en suspense. Se quedaban en una situación desesperada y teníamos que esperar hasta la siguiente semana para ver cómo escapaban. Pero eran la clase de hombre al que a cualquier niño le gustaría ser de mayor. A los niños de todas las edades les encantaban estos héroes. La misión de Buck era salvar a América de los mongoles rojos y de su archienemigo Killer Kane. Everybody, you take the controls and keep her as she is. We headed for the planet Saturn. Yes, sir. Este era el mundo de los seriales del espacio, una combinación de glamour y escapismo, batallas míticas por la supervivencia que se libraban por toda la galaxia, en los lejanos confines del espacio. En los años 40, uno de los escritores más populares era Doc Smith, creador de la serie de Skylar y Lesman. Su trabajo ha sido desde entonces una inspiración para otros animadores. El mundo imaginario de Doc Smith surgía de las mágicas aventuras de la infancia. El espacio era un lugar en el que todas las fantasías se podían hacer realidad. Para Jack Cohen, un científico que colabora con muchos de los principales escritores de ciencia ficción, lo especial del mundo de Doc Smith era que todo era posible. Leía a Lensman en los años 50 y era estupendo. Simplemente debías desprenderte de cualquier creencia en algo que tuviera que ver con la ciencia. Se podía coger un abrelatas, un poco de cable y una vieja válvula de radio y alguna otra cosa y hacer un transmisor subluminoso. Solo tardabas un día, ya sabes, y necesitabas un par de cosas más como thorium y algunas otras que sonaran igualmente misteriosas al lector, y podías hacer cualquier cosa. Dad, it's me. I'm on board the ship. What now? Try to slow it down, son. The controls are basically the same as your psych rotor. Is it responding? I think so. I'll try to bring her in for a soft landing. La fascinación por las fábulas heroicas en el espacio exterior ha seguido con la siguiente generación de jóvenes entusiastas. Las operetas espaciales se han trasladado de las revistas populares para proporcionarle argumentos épicos a películas de gran éxito. You don't have to do this to impress me. Sir, the possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,720 to 1. Never tell me the odds. Creo que la serie de la Guerra de las Galaxias es especialmente interesante en lo que respecta a películas de ciencia ficción, porque está muy firmemente enraizada en la tradición de las historias de ciencia ficción de los años 30. Claramente es E. Smith y Lensman, y ese tipo de historias, y eso las hace reales, para todos los que crecimos con esa clase de cosas, es emocionante, es cósmico. Y ahí tenemos al gran Darth Vader, ya sabes, todo el mundo odia a Darth Vader. Es estupendo. Todo el mundo comprende el conflicto entre el bien y el mal. There is a great disturbance in the hall.
I have felt it. We have a new enemy, Luke Skywalker. Yes, my master. He could destroy us. Los orígenes de la Guerra de las Galaxias se hallan en el folclore antiguo. Para hacerse un hombre, el héroe debe luchar con su conciencia al tiempo que recibe su poder de una clase de fuerza religiosa contra los males del materialismo y el poder. Hasta hay una princesa que se mete en todo tipo de problemas y el héroe tiene que luchar para salvarla. Es un cuento de hadas de ciencia ficción ambientada en la frontera del espacio, pero la necesidad que la narrativa tiene de drama y acción nos aleja mucho de la realidad de los viajes espaciales. En la Guerra de las Galaxias, las batallas intergalácticas estaban basadas en las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial, pasando por alto el hecho de que no haría falta naves aerodinámicas en el vacío del espacio exterior. Los diseños de naves asombrosos pero poco prácticos han dado como resultado algunas grandes innovaciones. En la clásica opereta espacial Star Trek, la necesidad fue la madre de la invención. El Enterprise es una hermosa nave, pero no aterrizaría muy bien. Lo que de hecho llevó a Gene Roddenberry a decir inicialmente en la serie original, ¿cómo vamos a bajar a la gente al planeta para que ocurra la acción? Y dijo, bueno, bajémoslos por teletransporte. Simplemente haremos un transportador. De hecho, se debía a un planteamiento práctico. No tenían dinero para mostrar una preciosa nave de transporte cada semana. We've traced the shuttle's energy signature to this point on the surface, but there's too much interference to scan the location. Are they intentionally jamming our sensors? It looks more like a natural phenomenon. There's an unusually high amount of EM interference in the planet's magnetosphere. Can we transport through the interference? We could, but there could be 50 Borg down there waiting for us, and we'd never even know it. I think we have to take the risk. Agreed. Take a well-armed away team and transport down to those coordinates. Have the transporter chief keep a permanent lock on your signals so we can get you out of there at the first sign of trouble. Yes, sir. Mr. Worf, you're with me. Riker to Enterprise. We're on the surface. En la ciencia ficción, naves de todas las formas y tamaños han sido enviadas para explorar la última frontera. Ya sea que viajemos en un vistoso crucero galáctico o en una rosquilla voladora, nuestro muy humano deseo de explorar sigue siendo una fuerza tan poderosa como siempre. Siempre queremos adentrarnos más y más en el espacio exterior. 3, 2, 1. Diseñar naves espaciales capaces de cruzar las enormes distancias más allá de la Luna, hacia las galaxias más distantes, ha sido uno de los mayores retos para los escritores y cineastas de ciencia ficción. El viaje de salida a través de nuestro propio sistema solar es en sí misma una sobrecogedora aventura. Nos lleva más allá de planetas, cada uno de los cuales supone un destino que ha fascinado a antiguos autores y a escritores de ciencia ficción modernos por igual. Y más allá, la perspectiva de 100 billones de estrellas solo en nuestra galaxia y 1 billón de billones en el universo más allá. En 1968, un año antes de que el primer hombre anduviese sobre la Luna, se presentó el asombroso espectáculo de los viajes espaciales a través de grandes distancias en su faceta más dramática. La película de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea en el espacio, basada en una historia de Arthur C. Clarke, marcó el estándar para el realismo y la grandiosidad del espacio exterior. 2001 era una gran aventura épica que acababa con un viaje a Júpiter en una nave de apariencia asombrosamente realista. La película renovó la unión entre el programa espacial americano y la ciencia ficción. El diseñador de la nave de 2001, Harry Lange, había trabajado en el equipo de futuros proyectos de la NASA en los años 50. Al
Al plasmar sobre el papel sus ideas visionarias, Lange había desarrollado una extraordinaria habilidad para diseñar naves espaciales futuristas. La oportunidad de trabajar en 2001 llegó gracias a un encuentro casual con el escritor Arthur C. Clarke. Él quería ver algunos de los dibujos que llevaba conmigo. Y me dijo, bueno, estoy trabajando en este momento con Stanley Kubrick en el rodaje o el posible rodaje de una de mis historias cortas, Viaje más allá de las estrellas. ¿Te gustaría trabajar en ello? Quiero decir que parece que tienes experiencia en el futuro de los viajes espaciales de verdad. Me refiero a los proyectos. Llamaré a Stanley Kubrick. A lo mejor le gustaría ver lo que tienes. Así que recibí una llamada a las 10 de la noche. A la mañana siguiente, en su suite, Stanley Kubrick me dijo, bueno, puedo conseguir mejores ilustradores que tú por 10 centavos en Nueva York, pero no cuentan con tu experiencia. En 2001, las naves de Lange resultaban asombrosamente convincentes. Parecían auténticas. Al verlas flotando en la inmensidad del espacio, el público se hacía una idea de la magnitud de la distancia que habría que recorrer para aventurarse incluso hasta los planetas más cercanos de nuestro sistema solar. Desde 2001, el público de algún modo espera que las naves espaciales que llenan la pantalla sean naves extraordinarias que se mueven por el espacio como gigantescos cruceros de batalla. Uno de los principales diseñadores en este campo, Sid Mead, es consciente que siempre hay que ir un paso más allá de lo que espera el público de cine. Para poder generar una sensación de asombro, debes usar algún cliché. Debes utilizar imágenes que la gente relacione con cosas asombrosas. Y puedo dar un ejemplo específico. Cuando estaba trabajando en la película de Star Trek con Robert Wise, el director, diseñamos el interior de la entidad Villar. Lo que hice fue tomar el ábside de una catedral clásica y girarla 90 grados. Así que ahora la vemos de este modo, en horizontal, en lugar de hacia arriba, y simplemente la rotamos. De modo que teníamos una configuración prismática, casi caleidoscópica, y el efecto resultó realmente asombroso. Una cosa es diseñar grandiosas e impresionantes naves espaciales, pero la ciencia ficción también se ha ocupado de las implicaciones humanas de viajar al espacio exterior. Un viaje que podría durar muchos años. Brian Aldiss, autor de un afamado estudio de ciencia ficción, revela una de las posibles soluciones. Hay varias maneras en las que se podría viajar una gran distancia. Digamos que hasta la estrella más cercana o alrededor de la galaxia. Una idea primitiva era la nave multigeneracional, en la que varias generaciones nacerían y morirían a medida que la nave viajaba lentamente hasta Alpha Centauri o donde fuera. Pero un viaje que pudiera durar cientos de años no era una de las proposiciones más atractivas. Así que la ciencia ficción debía encontrar una idea mejor para cruzar las enormes distancias que requerían los viajes intergalácticos. La estrella más cercana está a más de 3 años luz de la Tierra. Eso es aproximadamente 6 millones de millones de millones de kilómetros. La respuesta es un sistema de propulsión más veloz que la luz, lo que se ha convertido en un recurso maravillosamente simple y a menudo hasta divertido dentro de la caja de los trucos de ciencia ficción. Siempre hay un modo sorprendente de superar la barrera de la luz. 3, 2, 1, drop. Hyperdrive sequence begun. Hit it, Pinback. Brace for force field. La cantidad de combustible necesaria para viajar a una velocidad superior a la de la luz es inmensa. Solamente para acelerar un solo átomo a una velocidad cercana a la de la luz haría falta más combustible del que se produce en un año en la Tierra.
Una solución que aporta la ciencia ficción es la de construir una nave en un asteroide y utilizar sus materias primas como combustible. Sean cuales sean las dificultades prácticas, la teoría de los viajes a una velocidad mayor que la de la luz es un tópico candente entre los científicos. Esto es lo que podría ocurrir, al menos en teoría. Sales al espacio en una nave a unas 200 millas de la Tierra y apagas los motores. Lo único que tienes que lograr es que el espacio entre tu nave y la estrella más cercana se colapse de manera catastrófica en un segundo, y que entonces el espacio entre tu nave y la Tierra se expanda de manera catastrófica en un segundo. Entonces miras a tu alrededor y estás a 200 millas de la estrella más cercana y a 4 años luz de la Tierra. Entonces vuelves a encender tus motores y haces el resto del camino en 1 hora. Así es como funcionaría el impulso de curvatura. Cualquiera que sea el medio utilizado para transportarnos en nuestro viaje de descubrimiento rumbo a los confines del espacio, sabemos que más tarde o más temprano tendremos que enfrentarnos a la vieja pregunta: ¿habrá alguien o algo esperándonos ahí fuera? Imagine yourself as one of the crew of this faster-than-light spaceship of the future, sharing their curiosity to know the unknown, their tension, their readiness for inconceivable adventures. Sir, we're being radar scanned. United Planets Cruiser C-57D, J.J. Adams commanding. Who are you? En 1972, la nave Pioneer 10 emprendió un viaje rumbo a los más lejanos confines de nuestro sistema solar. Un año más tarde pasó cerca de Júpiter y se adentró en las profundidades del espacio. La Pioneer llevaba consigo el primer mensaje en una botella de la NASA dirigido a cualquier alienígena que pudiera encontrarlo. Era un tiro en la oscuridad, basado en la asunción de que si nosotros existimos, seguramente debe haber vida en alguna parte del universo. La ciencia ficción lleva sacándole partido a esa posibilidad desde hace años. From beyond space, it came. An unspeakable terror so horrible, no man who saw it lived to tell another. Bone was its food, blood was its drink. All the earth was its prey. La amenaza de un polizón alienígena lleva el drama de los vuelos espaciales un paso más allá, jugando con nuestro miedo a lo desconocido. How could that thing have gotten aboard? And why? Just to kill us? What is the usual reason an intelligent creature kills? It's hungry. La ciencia ficción ha proyectado nuestros miedos y nuestras esperanzas sobre cualquier tipo de forma de vida alienígena imaginable. Las hay de todo tipo de formas y tamaños. Es una oportunidad para dejar volar la imaginación. Si uno se encuentra en un planeta extraño, puede pasar de todo. Los orígenes de los alienígenas son al menos tan antiguos como la humanidad. Siempre hemos soñado con algún tipo de criatura fuera de lo común. Un oso que habla, quién sabe, un duende, cosas que aparecen por la noche, un fantasma, un vampiro, toda una serie de cosas imaginarias, a menudo imposibles. Los alienígenas eran la marca de la casa en las primeras revistas de ciencia ficción. Esos monstruos con ojos de insecto, como se los llegó a conocer, llevaron la fascinación por lo extraño y maravilloso del mundo natural hasta sus límites. Estas son las fantásticas criaturas que nos esperan si nos aventuramos en la frontera del espacio. Pero cuanto más extraño sea el alienígena, más cercano puede que esté de la realidad. De acuerdo con el pensamiento científico actual, unos alienígenas que se parecieran remotamente a nosotros pertenecerían a la ciencia ficción.
Otros planetas con sus propias condiciones para la evolución producirían alienígenas de aspecto muy diferente. Esta idea le resulta fascinante al profesor en biología Jack Cohen. Es muy difícil empezar a imaginarse lo que no se puede imaginar. Debe haber alienígenas ahí fuera, en los planetas alrededor de todas las estrellas de nuestra galaxia. Y creo que debe haber un gran número de trucos biológicos que los alienígenas de ahí fuera realizan, que ni siquiera podemos imaginar. El miedo a lo desconocido llevado a una nueva dimensión. Wait a minute, this movement. It seems to have life. Organic life. Los orígenes familiares de este alienígena lo hacen aún más terrorífico. Stephen Baxter, escritor de ciencia ficción. La película Alien es una historia de ciencia ficción, pero tiene muchos de los elementos de una historia de horror. Correr por pasillos oscuros, amenazas, estar atrapado por una fuerza horrible. Pero lo que la hace una historia de ciencia ficción, y para mí la hace aún más terrorífica, es el hecho de que está basada en principios racionales. El alien es una especie de visión de pesadilla de nuestra propia biología. Es la maternidad, la reproducción vuelta en nuestra contra. Esto es algo que tiene su propia lógica, podría existir. En cierto modo, es una predicción de nuestra ciencia moderna, el lado racional de nuestra alma que ha vuelto para enfrentarse a nosotros y acecharnos. No todo el mundo se toma en serio a los alienígenas. When I brought you on the ship, I thought you were cute. Al igual que los monos y los monstruosos, el espacio exterior también ha sido el lugar de encuentro con alienígenas mucho más avanzados que nosotros. El clásico de Arthur C. Clarke empezaba en el 2001 con el descubrimiento en la Luna de una extraña señal alienígena. Here's what started the whole thing. Wow. We thought it might be the upper part of some buried structure, so we excavated out on all sides. And what's more, it seems to have been deliberately buried. A shrieking monolith, deliberately buried by an alien intelligence, starts man on a mission 500 million miles into space. La evolución humana está siendo observada por alienígenas muy superiores a nosotros. Arthur Clarke pensaba de un modo muy razonable que hay muchas razas más antiguas ahí fuera. Si estas criaturas están miles, decenas de miles o millones de años más adelantados que nosotros, entonces no tendrían el mismo tipo de pensamiento que nosotros. Tendrían el tipo de pensamiento que atribuimos a los dioses. Y creo que la idea de Arthur Clarke de que la galaxia debe estar poblada de razas más antiguas cuya ciencia nos parezca magia a nosotros debe ser cierta. La búsqueda del origen de los monolitos continúa en 2010 con el descubrimiento de vida en Europa, uno de los satélites de Júpiter. Para cuando Clarke escribió la última parte de la historia, que culmina en Júpiter en el 3001, la brecha entre la ciencia y la ciencia ficción parecía estar disminuyendo. Las fotos de Europa enviadas por la sonda espacial Galileo de la NASA resultaban intrigantes. ¿Podían indicar la existencia de algún tipo de vida inteligente? En una de las fotos se puede ver una línea muy fina y absolutamente recta, y si uno viera esto diría, bueno, obviamente esto es una autopista o una vía ferroviaria, y nadie puede explicarlo. Mide unos 200 kilómetros y es completamente recta, excepto por una pequeña curva donde hay un cambio en el terreno. Y todos estamos muy confundidos por esto, y de hecho estoy empezando a considerarlo inimaginable. Sea lo que sea que nos depare el futuro respecto al descubrimiento de formas de vida alienígenas en el espacio exterior, los beneficios de un primer contacto han sido objeto de un acalorado debate.
Si los extraterrestres se fijaran en el planeta Tierra, ¿traerían la salvación o la destrucción? La idea de que hay algo o alguien ahí fuera nos ha resultado siempre fascinante a los de la Tierra. Para algunos, los extraterrestres son una posible fuente de intervención divina, para otros, la mayor amenaza posible. A principios de siglo, una de las historias que más influencia tuvieron en la ciencia ficción nos planteaba la posibilidad de una invasión de la Tierra. La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, empieza con una escalofriante descripción de la amenaza alienígena. Nadie hubiese creído en los últimos años del siglo XIX que este mundo estaba siendo atentamente observado de cerca por inteligencias muy superiores a las del hombre. Y sin embargo, a través del golfo del espacio, poderosas, frías y despiadadas mentes, lenta pero inexorablemente trazaban sus planes contra nosotros. La historia de Wells sobre invasores de Marte convirtió por primera vez en enemigos a seres de fuera con tecnología superior. El mismo miedo se hace patente en todas las películas de invasiones alienígenas. This could be the beginning of the end for the human race. For what men first thought were meteors or the often ridiculed flying saucers are in reality the flaming vanguard of the invasion from Mars. Looks like they're going to come out of that gully pretty soon. We'll have to rush our defenses to be ready when they do. Guard, you need plenty of reinforcements. We'll get them. Lieutenant, look! They slashed across country like scythes, wiping out everything that's trying to get away from them. That explains why communication is cut the moment their machines begin moving. Montreal's blacked out. Nothing more's come through. Same thing that happened on the Pacific coast. Anything from them yet? La imagen de los invasores alienígenas destruyendo la civilización tal y como la conocemos ha cambiado con el tiempo para reflejar los miedos y paranoias contemporáneas. En la película de los años 50, La Guerra de los Mundos, las máquinas caminantes de la historia original han sido sustituidas por terroríficos platillos voladores, y la invasión de Marte es una velada alusión al miedo de una invasión comunista. Got to beat them. Forrest Ackerman, experto en ciencia ficción. En los años 50 teníamos la amenaza roja, y eso se comparaba con el planeta rojo, Marte, que nos amenazaba. Y creo que hubo bastantes películas que se basaban en el temor inherente que teníamos en esos tiempos durante la Guerra Fría. En una época en la que se advertía al público americano de que los rojos podían e intentarían cualquier cosa, la relación entre los comunistas y los pequeños hombrecillos verdes del planeta rojo, Marte, era fácil de ver. El miedo al comunismo dominaba la política americana. El modo de vida comunista se presentaba en la propaganda americana como una verdadera amenaza para la libertad. La ciencia ficción reflejaba este miedo. They come from another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet, bringing a new dimension in terror. Jack! Las vainas vegetales que llegaron del espacio robaban a los seres humanos sus sentimientos y emociones. Where do they come from? I don't know. Suddenly, while you're asleep, they'll absorb your minds, your memories. I don't want any part of it. You're forgetting something, Miles. What's that? You have no choice. From city to city, an incredible hysterical panic spread. Estos eran los ladrones de cuerpos que amenazaban con hacerse con cada pueblecito de América. Esto es lo que ocurre cuando tu mente es controlada por una malvada ideología como el comunismo. Esto es lo que se siente. Así que es una dramatización de nuestros miedos y nuestras esperanzas respecto a nosotros mismos, vueltos en nuestra contra. Science fiction has never imagined so strange or terrifying story as that of the village of Midwich, England, cut off from life as we know it by some mysterious force. En Village of the Dame, el miedo es a la inseminación artificial por parte de los alienígenas. Los niños de ojos dorados que resultan de este emparejamiento antinatural quieren repoblar el mundo. Fiery, hypnotic eyes lurk the demon forces of another world. They're not human. They ought to be destroyed. Have we established anything about the origins of these children? There is the possibility of the transmission of energy. Let me get this straight. You imply that these children may be the result of impulses directed towards us from somewhere in the universe.
What we need is time to investigate. Are you aware of life on another planet? Son como los personajes de fábula del folclore popular que aparecen de manera misteriosa para alterar el orden establecido. Resulta aún más chocante al ocurrir en un pueblo aparentemente convencional de Inglaterra. La idea de que los alienígenas destruyan nuestras cómodas vidas tiene un atractivo especial que nos ha hecho menos receptivos a los beneficios potenciales del primer contacto. En general, las películas de ciencia ficción muestran un fuerte sentimiento de xenofobia. Aparentemente prevalece la creencia de que cualquier cosa verde, con una gran cabeza, merece ser borrada del mapa, sin hacer preguntas después. Esto no es un buen augurio, ya que si los alienígenas llegaran y nos dijeran: mirad, amigos, podríamos hacernos cargo de este planeta mucho mejor que vosotros. Podríais tener una utopía aquí si nos dejarais hacernos cargo. ¿Cuál sería nuestra respuesta? We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon: the arrival of a space ship in Washington. Ultimátum a la Tierra se produjo en el peor momento de la Guerra Fría, durante la escalada en la carrera armamentística nuclear. En la película, la reacción humana al visitante alienígena es predecible, pero esta vez el alienígena no ha venido como invasor, sino en una misión para salvarnos de nosotros mismos. El mensaje es claro: la guerra nuclear amenaza a la seguridad de todo el sistema solar. La superioridad de su tecnología le da más fuerza al alegato de paz del alienígena. I came here to give you these facts. But if you threaten to extend your violence, this Earth of yours will be reduced to a burned-out cinder. Como otros forasteros, los alienígenas producen una sensación de inseguridad e incluso miedo. Pero el rostro de lo desconocido podría ser amigable. A través de los ojos libres de prejuicios de un niño, el alienígena se convierte de enemigo en amigo. Es parte de la transformación necesaria para conseguir que la especie madure hasta el punto de que acepte a otras formas de vida. Las acepte por una sensación intuitiva de que en realidad no estamos solos. Hemos pasado por una enorme etapa cuando como especie nos hemos aceptado mutuamente, aunque no existan pruebas concluyentes de la existencia del otro. Esas pruebas de la existencia de los extraterrestres puede que lleven algún tiempo en encontrarse. ¿O acaso ya las tenemos? Puede que nunca nos encontremos con alienígenas. Las distancias entre las estrellas son muy grandes. Es posible que todos hayamos conocido alguno, pero que tengan una tecnología tan avanzada que no sepamos que lo son. Es posible que ya estén entre nosotros, en nuestras ciudades, por las aceras y en los parques. ¿Han venido ya a la Tierra alienígenas del espacio exterior? Siempre ha sido un problema reconocer a los extraterrestres. En Men in Black se supone que en un momento dado hay unos 1.500 alienígenas en la Tierra, pero como la mayoría viven en Manhattan, nadie se da cuenta. Uno de ellos regenta una dudosa casa de empeños. Hey, Kay, how are you? Showing me imports right now. I got out of that business a long time ago. Why do you lie to me, Jeeves? I hate it when you lie. Just hold on a second. I'm gonna count to 3. He'll do it, Jeeves. 1. I'm telling you, that man does not... El hombre de negro reconoce al alienígena, pero su aprendiz no. He's always crazy. Why don't you get a massage? Take a cruise. 3. Drop the weapon and put your hands on your head. I warned him. Drop the weapon! You warned him. Don't make me kill you. You insensitive. You have any idea how much that stings? Show us the merchandise or you're gonna lose another head, Jeeves. Mientras que los hombres de negro buscan alienígenas en Manhattan, el resto de nosotros esperamos que la búsqueda de vida inteligente progrese con los viajes espaciales. Los sueños de la ciencia ficción y de la ciencia coinciden porque ambos hacen la misma pregunta: ¿qué o quién está ahí fuera? Si fuésemos visitados,
Claramente, quien quiera que nos visitase estaría cientos o miles de años por delante de nosotros. Si han encontrado el secreto a cualquiera que sea el método para superar las enormes distancias y han hallado el secreto de los viajes interestelares, estarán mucho más adelantados que nosotros. La magia de las naves espaciales y los alienígenas se vio en su faceta más dramática en Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg. El miedo es sustituido por la fascinación. Es posible que los extraterrestres estén tan interesados en nosotros como nosotros en ellos. El tema del primer contacto con vida inteligente de Ahí Fuera inspira a la ciencia y a la ciencia ficción por igual. El siglo XXI podría proporcionar respuestas a ambas.